Buenos días, buenos días. Buenos Listo. días, profe. ¿Cómo están? Yo creo que ya están todos, Buenos ¿no? días, profe. Buenos días. Listo. Buenos días. Porfa, vayan dejando el registro ahí de asistencia en el chat para ir adelantando la sesión. Listo, yo creo que ya estamos. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Señor. Sí, Listo, señor. gracias. Listo, bueno, entonces, bienvenidos a trabajo de grado. Ya esta es la recta final del proyecto. Todavía sigue entrando gente aquí, entonces discúlpenme un momentito, listo. Los que van llegando, asistencia en el chat, por si acaso. Vamos a abordar lo que es el análisis de los resultados. Vamos a ver los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos y cómo podemos presentar nosotros dichos datos, ¿no? Cómo se puede realizar el análisis. Vamos a revisar un software que nos va a ayudar precisamente a analizar esos datos. Y vamos a hablar un poco las primeras sesiones sobre la estadística. La idea es que ustedes tengan el plan de análisis estadístico de su trabajo, de su proyecto, aquellos que tienen que hacer análisis cuantitativo, ¿no? Para los de análisis cualitativo, ya tendremos varias sesiones con relación a esa temática. Sin embargo, es muy importante que tengan presente este apartado que no solo les servirá para construir esa sección del documento, sino que también les va a permitir hacer un análisis mucho más cuidadoso de los artículos científicos que pues estén leyendo o que les hayan servido para, ¿para qué? Para hacer el análisis bibliográfico también del proyecto. Entonces es muy importante, o bueno, esta sección es una de las más importantes, ya que nos va a permitir comunicarle a las personas que van a leer nuestro documento qué fue lo que sucedió desde el punto de vista estadístico. Entonces nosotros, hay ciertos tipos de documentos que solo hacen un análisis más o menos cualitativo o solo se basan en lo cualitativo, como lo son las revisiones sistemáticas. Cuando yo hago un análisis estadístico, le agrego un metaanálisis, por ejemplo, o cuando hago solo una revisión narrativa de alguna problemática, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente me baso en lo que ya está escrito en la teoría, pero no voy más allá. En este caso, la idea es que, aparte de que ustedes tengan una metodología basada en lo narrativo, en lo bibliográfico que ya han venido construyendo, hagan un análisis estadístico. ¿Listo? Dicho análisis estadístico les va a permitir a ustedes, con un poco más de confianza, poder explicar qué fue lo que sucedió durante la intervención que ustedes realizaron. Perdón. Durante la intervención que ustedes realizaron. Entonces es por eso que la mayoría de textos científicos hacen un análisis estadístico para, en teoría, confirmar o no que dicha intervención que se realizó tuvo mejoras o tiene bastante significancia desde los resultados. Entonces eso es lo que vamos a ver durante estas sesiones.
Vamos a hacer un recorderis de estadística, me imagino que ustedes vieron estadística. Sin embargo, vamos a ver la estadística pues aplicada a la investigación. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el nivel de significancia? ¿Cómo se prueba una hipótesis? Están llegando todos. ¿Cómo se prueba una hipótesis? ¿Cómo sé yo si verdaderamente los resultados que obtuve son significativos? Cómo hacer estadística descriptiva, cómo hacer estadística inferencial, bueno, un poquito de todo, pero enfocado al trabajo de investigación. Entonces, comencemos. Ya esa era como una mini introducción. Es muy importante que presten atención, mucha atención, tomen nota. Vamos a tener actividades que nos van a permitir tener un poco más de imprimirle un poquito más de lógica a estos aspectos que son muy, 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 muy importantes dentro del trabajo de investigación que ustedes están realizando. Entonces, tomen muy buena nota. Si tienen dudas y preguntas, vamos a tratar de resolverlas todos juntos. Ya después, como les dije la semana pasada, cuando tengamos nuestras reuniones particulares, podamos resolver esas dudas e inquietudes específicamente en cada uno de los proyectos y podamos ir delimitando e ir buscando, bueno, cuál es el plan de análisis estadístico, cuál es ese ¿a qué? Esas variables que necesito analizar y cuál es el estadístico que me va a servir para analizar dichos resultados. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son los análisis de datos cuantitativos. Nos vamos a ir pasando como me voy a ir como saliendo y entrando de la presentación. Ya un poquito al final, cuando veamos lo del software, ya más adelante les preguntaré si lo pudieron descargar, si no lo han podido descargar, listo, no hay problema, todavía hay tiempo allí para que vayan revisándolo. Yo se los voy a ir mostrando, vamos a hacer como una ejemplificación también con eso. Entonces, en primer lugar es importante entender, esto lo dice Roberto Hernández Sampieri, que al analizar los datos cuantitativos, debemos recordar dos cuestiones. Entonces, en primer lugar, voy a colocar aquí el puntero. En primer lugar es que los modelos estadísticos, que los vamos a ir presentando durante parte de las clases, los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, más no la realidad misma. Entonces, lo que buscamos nosotros con la estadística es hacer una representación de los datos que hemos obtenido de una muestra, que dicha muestra pues es real. Y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Por ejemplo, un mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la tercera edad. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener, esos resultados numéricos, debemos entender siempre que los hacemos en un contexto diferente. ¿Listo? No es lo mismo la valoración, por ejemplo, de la potencia después de un entrenamiento pliométrico en jugadores que se la pasan normalmente saltando, como los baloncistas, los jugadores de baloncesto, perdón, o los de voleibol, con, por ejemplo, un atleta de 100 metros. ¿Sí? Estamos trabajando la potencia, sin embargo, el contexto es totalmente diferente. Pueden que en unos dichos valores aumenten un poco más, mientras que en otros los valores aumenten significativamente o numéricamente no tanto en una muestra que en la otra. Entonces, esto es muy importante. Son representaciones de la realidad, en primer lugar, y que dichos valores numéricos se interpretan siempre en contexto, ¿vale? No es lo mismo cada uno de los trabajos que hay acá, son diferentes, aunque pueden que estén estudiando las mismas variables, pero cambia, por ejemplo, la población, la muestra, cambia el número o el tamaño de esa muestra que ustedes tienen, cambian, por ejemplo, el número de semanas de entrenamiento que usted puede implementar, como puede cambiar también las variables que está interpretando, también puede cambiar ese modelo estadístico que usted va a usar. Mientras uno va a usar el T-Student para muestras independientes, el otro va a usar T-Student para muestras dependientes, u otros van a hacer una correlación. Entonces, el uno va a usar Pearson, que el otro va a usar
otro tipo de correlación. Entonces, eso también nos va a permitir nosotros interpretar de forma distinta los datos, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de estas clases? Creo que esta y otras dos más, todavía no sé cuánto nos vayamos a demorar en esto, pero la idea es poder revisar el proceso para analizar los datos cuantitativos. Vamos a reforzar los conocimientos estadísticos fundamentales, partiendo de la base de lo que hablaremos ahorita inicialmente, de qué es estadística, por ejemplo, cuáles son los tipos de variables, etcétera, etcétera. La idea también es comprender las principales pruebas, esta era la palabra que quería decir ahorita, pruebas estadísticas o métodos estadísticos desarrollados, así como sus aplicaciones y la forma de interpretar sus resultados. Es muy importante esta parte, ¿no? Que no solo ustedes entiendan, comprendan cuál es la prueba que van a usar, sino también que aprendan a interpretarla, ¿vale? No quedarnos únicamente en listo, la sé usar, por ejemplo, el software, pero ¿qué información interpreto yo de esos resultados? Veremos aquí unos ejemplos que ustedes me van a ayudar a interpretar y vamos a poder ir como metiéndose en el rollo. Diferenciar la estadística descriptiva, la inferencial, la paramétrica y la no paramétrica. Estos son los tipos de estadística que vamos a observar. Nos vamos a centrar inicialmente el día de hoy en lo que es la estadística descriptiva y después ya iremos hablando de qué es eso inferencial, qué es eso de paramétrico y no paramétrico y en qué nos va a ayudar a la construcción de nuestra sección de análisis de datos, análisis estadístico más bien, y cómo vamos a aplicar también eso posteriormente a los resultados. Y analizar la interrelación entre distintas pruebas estadísticas. Normalmente, y es usual en los textos académicos, que no se use una sola prueba estadística, sino a veces dos, inclusive a veces tres. Hay algunos que por el tamaño de las muestras usan análisis de la varianza, pero también utilizan la estadística descriptiva para determinar ciertos porcentajes o las frecuencias que se están presentando en dicha muestra. Hay unos que hacen una combinación, sí, hacen una combinación de distintas pruebas estadísticas que al final refuerzan o le dan como más sustancia a esos datos que se recogieron inicialmente. Entonces, estos son los objetivos, 5 objetivos. La idea es que podamos cumplirlos a cabalidad. Al final, obviamente, dicho aprendizaje se verá expuesto en el desarrollo de su trabajo de investigación, en lo que ha venido realizando, que usted tenga ya comprendido lo que va a realizar desde el punto de vista estadístico, le va a permitir desarrollar de manera mucho más sencilla la sección de los resultados, la presentación de los resultados. También allí veremos cómo se presenta ese informe de los resultados y posteriormente, y es por eso fundamental que usted entienda este apartado, porque le va a permitir desarrollar también la discusión y posteriormente la conclusión de su trabajo de investigación. Entonces, este es un punto esencial. Ya hemos venido construyendo desde el semestre pasado la metodología. Este apartado de las pruebas estadísticas hace parte también de la metodología, ¿listo? Es una sección súper pequeña, pero en donde va todo lo que usted va a colocar en la sección de resultados. Entonces, mucha atención. Básicamente, el análisis estadístico, esto lo tomo de este texto, la relación entre el ACTN3, el gen, el polimorfismo, y el rendimiento físico en jugadores de fútbol amateur y personas sedentarias o individuos sedentarios. Normalmente cuando nosotros leemos un texto, un paper de carácter original, incluso también las revisiones sistemáticas con metaanálisis, nos encontramos con esta sección. Análisis estadístico. Entonces, ellos dicen acá que usaron un software, el mismo software que nosotros vamos a ver durante la clase, y ellos hicieron un desarrollo estadístico, ¿vale? Usaron estadística descriptiva, media y de desviación estándar, fueron calculadas para los datos numéricos y las frecuencias de las tablas que fueron creadas. También ellos usaron el T-Student para comparar las medias de dos muestras independientes y las medias de más de dos grupos
fueron comparados usando el ANOVA para una sola vía. ¿Listo? Y el nivel de significancia estadística fue definido por el P inferior a 0.05. Entonces, esta sección que ustedes ven aquí es la que ustedes van a construir. Obviamente, como ustedes ven, esta construcción tiene cierta rigurosidad. Bueno, ¿cómo voy yo a establecer que debo usar una t-student, por ejemplo, el t-test, para muestras independientes, dependiendo de las variables que yo tenga? Ya ustedes eso lo hicieron, ¿vale? Cuando determinaron la hipótesis, usted ya sabe si hay una muestra, usted ya sabe si su muestra es independiente o ya sabe si su muestra es dependiente. Es decir, ¿tiene una o tiene dos grupos? ¿Cómo los va a analizar? ¿Listo? Entonces vayan prestando mucha atención a esto. Y aparte de eso, pues ellos usaron ANOVA. ¿Qué es ANOVA? Bueno, vamos a verlo durante las clases. ¿Qué es esto del nivel de significancia estadística? ¿Qué es un P menor a 0.05? ¿Qué es un P mayor a 0.05? Denme un segundo que está entrando gente tarde. O con la entrada, ¿no? Que no los puedo dejar afuera de la clase, pero me interrumpen la presentación, así que ojo. ¿Listo? Entonces veníamos acá. Esta sección es la que te voy a construir, ¿vale? Ya ustedes han podido construir, por ejemplo, los temas éticos, ¿sí? Lo construyeron el semestre pasado con ese tema del consentimiento informado. Ya han hablado, por ejemplo, de los análisis que van a hacer. En este caso, para este estudio fue un análisis genético. También aquí habrá, por ejemplo, aspectos como de test, por ejemplo, los test iniciales. Me imagino que aquí evaluaron velocidad, un test incremental, algo así parecido. ¿Listo? En dos poblaciones diferentes. Si ustedes se dan cuenta, tenemos jugadores de fútbol y tenemos por aquí individuos de carácter sedentario. ¿Qué relación tiene eso? Bueno, quizás un jugador de fútbol amateur tendrá una predisposición genética un poco mayor que los sedentarios, no se sabe. Al final ellos concluyeron o sacaron una conclusión a partir de estos datos estadísticos. Entonces, este apartado de análisis estadístico es lo que iremos construyendo clase a clase, ¿vale? Que ustedes ya conozcan el tipo de prueba estadística que van a usar. Si van a usar estadística descriptiva, normalmente se usa mucho, por eso iniciamos con eso. Y ya lo demás lo iremos aprendiendo a lo largo de la sesión. Bueno, entonces entramos en materia. Tipos de estadística. En concepto, o en una pequeña definición, la estadística es el conjunto de métodos descriptivos y analíticos que nos ayudan a proponer conclusiones basados en probabilidades. No sé si tengan presente el término probabilidad, lo veremos ahorita. Dichas conclusiones pueden cuantificarse y analizarse para evitar errores en la interpretación y aplicación de los resultados. Entonces aquí tengo las palabras fundamentales subrayadas, conclusiones y conclusiones. Para yo poder concluir mi texto o mi trabajo de investigación, debo tener muy presente el análisis o la descripción que yo hago de los datos. ¿Listo? Esas conclusiones al final deben poder cuantificarse y analizarse. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? Para evitar errores en la interpretación y aplicación de los resultados. Eso es lo que se busca con la estadística, en la investigación. ¿Listo? Para poder comprobar las hipótesis, que es lo que nosotros en realidad estamos, o lo que buscamos, o es el objetivo del análisis estadístico, es poder comprobar las hipótesis. Más adelante observaremos más a detalle ese punto de las pruebas de hipótesis, pero partimos de esa idea. Para yo poder comprobar mis hipótesis, recuerden que tenemos una hipótesis nula y las hipótesis alternativas. Normalmente lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos es que la hipótesis alternativa se cumpla. Y es que dicha intervención obtuvo mejoras en la variable de estudio, no sé, pliometría, azúcar en sangre, por ejemplo,
o no sé qué otros estudios haya por allí, que no me acuerdo. Bueno, dependiendo, o sea, que haya mejoras en esa variable después de la intervención que yo he aplicado. Si son niveles de actividad física, realicé un periodo de entrenamiento de 4 semanas y resulta que los resultados mejoraron, esa es la idea, ¿no? Pero al final, desde la estadística, lo que nosotros buscamos con esa comprobación de las hipótesis es que haya una mejora significativa. Después miraremos qué, bueno, qué es eso de significancia, porque la mayoría de textos nos hablan de significancia estadística. ¿Qué significa que hubo o no hubo mejoras significativas? ¿Cómo puedo interpretar yo esos datos? Los entraremos a observar. Entonces, tenemos tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial, son los dos tipos de estadística que nos ayudan a comprobar las hipótesis. Entonces, recordación, estadística descriptiva, estadística inferencial, ambas nos ayudan a comprobar hipótesis. Y que la estadística pues va a ser ese conjunto de métodos que nos van a ayudar a proponer las conclusiones y que dichas conclusiones deben cuantificarse y analizarse. Entonces, existen dos tipos de variables a nivel estadístico también, podríamos decirlo así, que son las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Ustedes ya tienen mucho conocimiento con relación a esto, pues variables cuantitativas son las que pueden medirse o expresarse mediante números. Estas normalmente las clasificamos como continuas, como por ejemplo la edad, el peso, la talla, son variables cuantitativas continuas. Y hay variables cuantitativas discretas, por ejemplo, es donde no se admiten todos los valores intermedios de un rango, entiéndase, número de hijos, número de hermanos, o sea, son discretas, es decir, solo hay un número. Mientras en la talla yo puedo decir 1.78 o 178 centímetros, coma no sé qué, o el peso me da 77.5 kilos. Eh, la edad también podría decirse que es discreta, pero sin embargo es continua, es decir, yo cada año cumplo años. Sin embargo, el número de hijos, aunque pueda aumentar, se va a quedar en una sola variable, por ejemplo, 2, 3, y así no se puede, por ejemplo, seguir cuantificando. Mientras las variables cualitativas, pues, representan una cualidad o atributo que clasifica a cada caso en una categoría. Entonces, el color de ojos, el sexo de la persona, la profesión, por ejemplo, la presencia o ausencia de algún tipo de factor de riesgo o enfermedad, por ejemplo, hipertensión, dicha población tiene un componente de diabetes, o estas personas tienen el síndrome metabólico, obesidad, son sedentarios, ¿listo? Son categorías que se le asignan a esa muestra. Pasemos a este tipo de, bueno, ¿qué es análisis descriptivo? Un análisis descriptivo parte del conocimiento de un número de casos y normalmente dichos datos se expresan como porcentajes o frecuencias. La, la, la estadística descriptiva nos va a permitir a nosotros, como investigadores, organizar, presentar, ojo con esas palabras, organizar, presentar, sintetizar o reducir, puede ser, la información, ¿vale? Tenemos 50 sujetos, ¿vale? Yo puedo presentar cada caso individualmente, pero sería mucha información. Entonces, lo que hace normalmente el investigador es tomar los 50 datos y analizarlos como si fueran un solo grupo. Entonces, tengo 50 datos, en vez de analizarlos individualmente, yo tomo esa muestra y la analizo en un solo grupo. Entonces empiezo yo a trabajar con estadística descriptiva. Por ejemplo, ¿cuál es la media o el promedio de edad de esta muestra que yo tengo? Tengo 50 jugadores de fútbol, yo necesito saber cuál es la media de la edad de esos jugadores. Entonces yo hago una presentación de los datos de forma descriptiva. Antes de eso, tener en cuenta que dentro de la estadística descriptiva tenemos dos variables. Entonces, o usamos más bien dos medidas, lo que son las medidas de tendencia central, que están aquí,
ya ustedes la conocen, que es la mediana, la media y la moda, son medidas de tendencia central, y las medidas de dispersión, que normalmente usamos la varianza o la desviación estándar, mucho más la segunda que la primera, sin embargo son medidas de dispersión. La media, como ustedes saben, lo conocen la mayoría, pues es la suma de todos los valores de una variable dividida entre el número total de datos totales disponibles. Entonces tengo la edad de 50 sujetos, sumo las edades y las divido por 50. Entonces se vendría siendo el promedio o la media. La mediana es la observación equidistante de los extremos, es decir, el valor exacto en que la mitad de los datos queda por encima de dicho valor y la otra por la mitad de abajo. Entonces tenemos que la mediana es el punto exacto que divide en 50% a la izquierda y 50% a la derecha, ¿vale? Entonces va a haber un punto exacto, un valor exacto de, de ese rango de edad, por ejemplo, que va a quedar en la mitad, ¿listo? Por ejemplo, tenemos la media de edad de los jugadores fue de 25 años, ¿sí? El promedio. Sin embargo, hay unos que tienden hacia abajo, es decir, 25, 24, 23, 22, y hay otros que tienden hacia arriba, 26, 27, 28, y resulta que la media o el dato que divide eso en 50 y 50 es 24.5, por ejemplo. Y tenemos lo que es la moda, ¿no? La moda es el valor de la variable que presenta una mayor frecuencia. Entonces, de los 50 sujetos, resulta que la mayoría tienen 25 años. De los 50 a 25 tienen 50 años. Entonces, la moda vendría siendo ese valor que más se repite dentro de la muestra. Entonces, básicamente, esos son medidas de tendencia central, mediana, media y la moda. Normalmente usamos mucho la media en la investigación, no tanto la mediana y no tanto la moda, no es que se use mucho. Y las medidas de dispersión, pues tenemos la varianza es la medida, o es la media, perdón, de los cuadrados, entonces normalmente se conoce como S2, la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor de las variables y la medida aritmética de la distribución. Y la desviación estándar, pues, lo que nos representa es la dispersión que hay en esa distribución o en la medida de dispersión, o más bien, es la medida de dispersión que más se usa a nivel estadístico y en este caso a nivel investigativo es la desviación estándar. ¿Qué nos dice? Hay valores que tienden más o menos, normalmente se observa así, más o menos 1.5, es decir, un poquito, hay unos que tienden 1.5 hacia arriba, mientras hay unos que tienden 1.5 hacia abajo. Entonces, cuando nosotros observamos más o menos, es la dispersión que hay de esos datos. Entonces, tengo 50 sujetos, estoy midiendo la edad, o tengo los datos de la edad, hay una media, la media de edad es 25.4 años, más o menos 5.5. Entonces, hay unos que están 5.5 años más arriba que la media, hay otros que están 5.5 años más abajo de la media. Básicamente esa es la desviación estándar. Espero hayan entendido esa partecita. Vamos a ver ejemplos en textos académicos. Entonces aquí me van a ayudar un poquito ustedes haciendo el análisis de las tablitas que les voy a mostrar. Entonces por aquí hay algunos compañeros que están haciendo estos tipos de trabajo, ¿vale? Entonces, el efecto del entrenamiento pliométrico en el desempeño del salto vertical en atletas jóvenes de baloncesto. ¿Listo? Voy a mostrar estadística descriptiva. Entonces tenemos dos cuadros, dos tablas. Tenemos la tabla 1 arriba, que está como encerradita en naranja, y tenemos la tabla 2 abajo, que está encerradita como en verde. Yo quiero que uno de ustedes me interprete los datos de la tabla número 1. ¿Qué pueden interpretar, qué pueden inferir ustedes de lo que muestra la tabla número 1? Algún compañero estudiante que se anime a decirme qué observa en la tabla 1. Más específicamente en esta sección. ¿Listo? Entonces, alguien que quiera colaborar. No todos, es fácil, no se preocupen. Si se equivocan, aquí estamos para ayudar. Bueno, pues lo que yo veo es que pues es un grupo experimental de 17 personas conformados por hombres que son 6 y mujeres que son 11.
Están las edades, que oscilan entre 15 años en hombres y 14 en mujeres, y la altura, o bueno, la talla, entre 1,83 para los hombres y 1,60 para las mujeres. Es lo que yo entiendo. Muy bien. Y más abajo, acá, en esa parte. Ah, ahí, bueno, la masa corporal que está en kilogramos, lo mismo, oscilan los valores en hombres entre los 70 kilogramos y las mujeres entre los 53 kilogramos. La verdad es que no entiendo el BMI y el WTF. Listo, muy bien. Entonces, bueno. ¿Alguien escribió por ahí en el chat? Vamos a ver. Ah, perdón, ahí en el WTF creo que dice abajo, ¿la puedes agrandar un momento, por favor? Ya te lo coloco. Listo. Ahí dice Note, WTF, Weekly Training Frequency, que es como la frecuencia del entrenamiento a la semana, que sería de Correcto. 3 veces para los hombres y 3 veces para las mujeres. Y el BMI sí, ya, no sé. Ahí está entre paréntesis kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Justo iba a decir eso, profe. Ese es el índice de masa corporal. Muy Y bien. ahí está pues más o menos la diferencia entre cada sujeto de los 17. IBM, entonces, inglés, BMI es índice de masa corporal, body mass Sí, índice, señora. ¿listo? Entonces, por si acaso se encuentra en algún texto, bueno, BMI es índice de masa corporal, ¿vale? Entonces, ahí Listo, para no. que lo tengan presente. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién me habla ahorita? ¿Sara? No me acuerdo. María, María, listo, María. Muchas gracias. Excelente interpretación, ¿listo? Entonces, partimos de la base de que estamos viendo estadística descriptiva, ¿vale? Si ustedes observan el nombre de la tabla, dice Descriptive Data, es decir, datos descriptivos de los participantes. Usualmente, este es el tipo de estadística o uno de los tipos de estadística que más se usan dentro de los textos. ¿Por qué? Porque me permite a mí darle una descripción al lector sobre la población, perdón, la población no, sobre la muestra que yo utilicé en mi trabajo. Esta va a ser una de las partes para que ya vayan analizando qué es lo que tienen que hacer, que ustedes tienen que realizar en el trabajo. Tienen que hacer un análisis descriptivo de la muestra que tienen actualmente. Normalmente, ¿qué datos se colocan? ¿Listo? La edad, la talla, el peso, índice de masa corporal. Frecuencia de entrenamiento por día puede ser una de las variables de su intervención. Por ejemplo, teniendo en cuenta que este es un entrenamiento pliométrico. Ellos usaron o entrenaron a la semana 3 veces. ¿Listo? Fueron 3 días de entrenamiento, tanto para hombres como para mujeres, de entrenamiento pliométrico. ¿Listo? Pero ellos también evaluaron otros componentes. Entonces, otra persona, por favor, que me ayude a interpretar esta tabla número 3 que aparece acá abajo. ¿Listo? Particularmente los datos que aparecen aquí. Este es un poquito más complejo, sin embargo, no se preocupen, que yo les voy a ayudar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hace uno para analizar las tablas? Primero comienza con el nombre. ¿Listo? Después se va a la siguiente sección y observa cuáles son los nombres que aparecen ahí. Entonces, test, con, preintervención, postintervención, ES, MBI, ¿listo? Normalmente las notas aparecen a pie de la tabla, ¿listo? Entonces, ustedes simplemente es que se vayan acá e interpreten la sigla que los autores están colocando dentro de la tabla. Uno normalmente no coloca toda la palabra porque, pues, no me quedaría una tabla muy bien presentada si coloco todo el nombre de la variable que voy a colocar. ¿Listo? Entonces, quien levantó la mano puede proseguir a hacer la interpretación de la tabla. Bueno, profe, bueno, aquí dice que son los efectos de 6 semanas de entrenamiento con el SJ y el CNJ. Supongo que son algún tipo de test, ¿verdad? Bueno, aquí está, bueno, ahí hacen unas mediciones en centímetros. Están, digamos que los controles de la preintervención, unos
datos en los cuales pues, calculan más o menos cuánto se tiene Qué el pena, no se preentrenamiento escucha. y el postentrenamiento. Cuánto se ha ganado en cuanto a la masa muscular, creo que es lo que están teniendo en cuenta la tabla anterior, creo que es el aumento de masa muscular en cuanto a los días, a las semanas, perdón, de entrenamiento. ¿Me están escuchando? Te escuchas lejos, pero continúa. Dale, yo estoy pendiente de lo que dices. Estoy. Ahora sí me escuchan, perdón. Epa, ahora sí, bien. ¿Sí? Listo, ahí sí, Qué sí, pena. Bueno, perfecto. decía, aquí dice pues que la tabla muestra pues los efectos de 6 semanas de entrenamiento. Más o menos interpreto que las siglas son algún tipo de test, lo de SJ y CMJ, no sabría decir bien. Bueno, pues hacen unas mediciones, sobre todo aquí en la preintervención. Supongo que son unos supuestos de cuánto podría aumentar y pues la postintervención ya pues en efecto cuánto aumentó y demás. Eh, También pues hacen un índice de masa corporal, pero ya comparado entre el antes y el después. Hacen unas comparaciones entre cuánto aumentó en los hombres y cuánto aumentó en las mujeres con la misma cantidad de semanas de entrenamiento. Eso es lo que yo pues puedo interpretar. Listo, muchas gracias. ¿Quién me dice que es CJ y CMJ? Quad jump y contramovimiento. Listo, muy bien. Les dije, lean las notas. CJ, Squat Jab, CMJ, Counter Movement Jab. ¿Listo? Son dos tests que miden la potencia de tren inferior. ¿Listo? Cada uno pues tiene una interpretación diferente o una manera de realizar diferente. Sin embargo, nos permite interpretar el rango de potencia del tren inferior que tienen los sujetos. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Ojo con el BMI, es diferente al BMI. Este es BMI, este es MBI. ¿Listo? Son las mismas letras, pero en orden diferente, ¿no? Sin embargo, ya les explico eso. Denme un segundo. Listo, muy bien. Entonces, nos dieron una interpretación de la tabla muy buena. ¿Listo? Entonces, voy a pasar a explicarla yo. Entonces, mientras aquí tenemos la descripción de los participantes, aquí tenemos lo que sucedió con esos participantes durante la intervención. Es decir, estos fueron los resultados que estos investigadores hallaron, ¿vale? Entonces, tenemos el test. Entonces, ellos colocan aquí el Squat Jam y el CMJ. Vamos a ver CJ y el CMJ. Y ambos aparecen entre paréntesis dados en centímetros. Entonces, este fue, ¿cómo es que se dice? Bueno, la variable o la medida que usaron, centímetros. Tenemos hombres en la parte superior y tenemos mujeres en la parte inferior. Mismas variables fueron medidas, mismos test fueron aplicados en hombres como en mujeres. ¿Listo? Tenemos el con, que según la nota es la condición. Es decir, tanto grupo control, control group, como experimental group. Si nos vamos a la nota, está control group and experimental group. ¿Listo? Es muy importante esto. Entonces, en Squat Jam, ¿qué pasó con el grupo control? Obtuvieron en la preintervención aproximadamente 29.64 centímetros más 5.80. ¿Listo? Aquí les coloqué esta ayuda. Media más o menos deviación estándar. Esto es lo que muestra la tabla, ¿vale? Cuando aparece más, es decir que los datos tienden hacia arriba. Hubo algunos sujetos entre los hombres para el grupo control que hicieron más de 29.64. Es decir que pudo alguno llegar, por ejemplo, a 34 centímetros en el squat jam para el grupo control. ¿Listo? Tenemos grupo experimental
que obtuvo una media de 30.45 más 7.82. Es decir, que hubo algún sujeto que saltó por encima de la media. ¿Cuánto saltó? 7.82 centímetros más. ¿Listo? Entonces, media y desviación estándar es, bueno, la dispersión que hubo en ese grupo es que hubo algunos que saltaron un poquito más. Como puede haber sucedido que hubo algunos que saltaron menos. ¿Listo? Sin embargo, aquí los datos me muestran solo más. Aquí más o menos puede ser que, por ejemplo, en el índice de masa corporal, hubo algunos que obtuvieron 21.65, más o menos 3, es decir, hubo unos un poquito más arriba que otros, porque, pues, si se dan cuenta, hay algunos que, pues, difieren en peso y difieren en masa, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia bastante grande en la masa. Por ejemplo, hay unos que tenían 70, la media fue de 70.78 kilogramos, pero había unos por encima mucho, casi 11, y otros por debajo mucho. Entonces, esto nos dice, bueno, aunque tienen 15 años parece ser una edad bastante joven, 15, 16 años, pero están pesando 70, ¿sí? Entonces está como bien, porque el índice de masa corporal muestra que están en un rango normal. Entonces, seguimos acá. Después evaluaron el CMJ, para no decir que se me complica, Counter Movement Jump, 31.55, 32.14 para el grupo experimental. Y después, estos son los datos de la preintervención, es decir, pretest. ¿Listo? Entonces, usted tiene la muestra, tiene los 17 hombres, los 6 hombres, perdón, tiene los 6 hombres del grupo experimental y los 7 del grupo control y los evalúa. Entonces, venga, usted, grupo experimental, hágame el squat jump. Entonces, usted tiene su plataforma o usted tiene su aplicación, el niño saltó, pin, usted recoge los datos y los anota. ¿Listo? Entonces, usted va creando su base de datos. ¿Listo? Pero entonces, como usted no puede hacer una tabla, como usted no puede presentar los datos de 6 más 7 son 13 sujetos, es decir, uno debajo del otro, pues venga, ahorrémonos todo el problema y saquemos la media de los 13 sujetos, en este caso los 6 de acá y los 7 de acá, ¿listo? Y me evito tener que hacer una interpretación de los datos individualmente, pero ojo, los datos se recogen individualmente porque cada sujeto tiene que pasar a hacer su test. Pero yo después tomo los tests de cada grupo, los agrupo, valga la redundancia, y hago un análisis grupal. Es decir, hago análisis descriptivo, cuánto fue la media de este grupo y cuánto fue la desviación estándar de este grupo, y comienzo a hacer un análisis de los datos. Después estos manes hicieron una posintervención. La posintervención, ¿cuándo creen que la hicieron? Pues obviamente después de las 6 semanas de entrenamiento. ¿Listo? 6 semanas de entrenamiento, ¿qué implicaciones tiene sobre el squat jump y el CMJ? Entonces ellos nos dan aquí la respuesta. Después de 6 semanas de entrenamiento, el grupo control mejoró, aquí dice que mejoró. ¿Por qué? ¿Por qué interpreto esto que mejoró? Porque aparece aquí un asterisco, y el asterisco significa que fue significativamente mayor que el pretest. Si ustedes se dan cuenta acá. Cuando aparece esta crucecita, dice que fue significativamente mayor que el grupo control. Ya después entraremos a interpretar eso. ¿Qué es eso de significativamente mayor? ¿Por qué puedo yo inferir que fue significativamente mayor? Eso es estadística inferencial. ¿Listo? Muchas veces no sabemos interpretar, bueno, ¿y ese asterisco qué significa? Bueno, ¿y qué significa lo otro? ¿Y por qué ellos dicen que sí hubo diferencias significativas? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, eso es lo que vamos a aprender, tanto para que aprendan a interpretar estas tablas, pero también para que aprendan ustedes a interpretar los datos que van a recoger. Misma situación pasó con las mujeres, ¿listo? Entonces, tenemos la media para el grupo control de 21.31, para el grupo experimental de 25.48. Después de 6 semanas de entrenamiento, resulta que el grupo experimental los datos o los resultados fueron de 28.81, y ellos dicen que hubo una diferencia significativamente mayor con relación al pretest. Simplemente con observarlo yo digo, bueno, de pasar a saltar 25.48 el grupo
a pasar a saltar 28.81 es porque algo sucedió ahí. ¿Listo? Ahora, yo me puedo quedar únicamente con observar eso y decir, miren, hubo una mejora de 3 centímetros. Sí, pero eso estadísticamente sirve o no sirve. Entonces, no nos podemos quedar únicamente en recolectar los datos, mirar si hubo una mejora, por ejemplo, de 5 centímetros y no entrar a interpretarlos estadísticamente. Es por eso que la estadística nos permite, más allá de solo observar los datos, poder interpretarlos desde los números, ¿vale? Nos permite interpretar, como les dije desde el inicio, es la realidad, pero con numeritos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tratar de realizar para que ustedes construyan estos resultados durante la asignatura. Entonces, muy importante que también aprendan a interpretar las tablas, ¿listo? Se nos complica mucho a veces y por eso en ocasiones, y esto va a ser muy importante para la discusión, ustedes tienen que discutir sus resultados con los resultados de otros autores o de otras investigaciones que hayan realizado las mismas intervenciones que las de ustedes. ¿Cómo voy a interpretar mis resultados con respecto a los de los demás? ¿Sí? ¿Cómo sé, por ejemplo, si voy a aplicar 6 semanas de entrenamiento, que al igual que este texto, mis datos o mis resultados fueron iguales o similares? ¿Hubo mejoras significativas o no hubo mejoras significativas? Entonces, es muy importante este tema de la estadística descriptiva. Ya teniendo esto en cuenta, ustedes se van haciendo más o menos una idea de lo que toca hacer, ¿no? La mayoría de los trabajos que hay acá precisan de tener estadística descriptiva, ¿listo? Porque es muy importante describir la población con la que voy a trabajar. Así tenga 10 sujetos, así tenga solo una muestra de 10 sujetos, cuál es la edad, cuál es el promedio de edad, cuál es el promedio de la talla, del peso, por ejemplo, si se va a realizar una intervención, si se va a realizar, por ejemplo, un análisis netamente cualitativo. Igual, entrevistamos tantos sujetos, ¿listo? Entrevistamos 5 sujetos, los 5 sujetos tienen unas características, ¿listo? Las características es que son profesionales. Entonces, esos mismos datos cualitativos yo los puedo transformar en estadística cuantitativa, lo puedo cuantificar también, obviamente. Si estoy haciendo una entrevista o recogí una encuesta, pues los resultados de esa encuesta yo tengo que llevarlos a la interpretación. No me puedo quedar simplemente con que listo, tengo unos resultados de una encuesta, tengo unos resultados de una entrevista, pero eso yo tengo que poder llevarlo como a ciertas interpretaciones. Entonces eso también lo vamos a ir viendo. Entonces, esta partecita espero haya quedado clara y les haya ayudado mucho. Y es que esto es estadística descriptiva. Y la ven ustedes mucho, 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 mucho en los estudios que han analizado. ¿Preguntas? ¿No? Listo, muy bien. Entonces, ojo con esta partecita, la mayoría la van a realizar, entonces vayan tomando nota. Estadística descriptiva, tengo que realizarla dentro de mi documento. Hay otras formas de presentar estadística descriptiva. ¿Listo? No solo en tablas, sino las puedo representar, por ejemplo, en histogramas para representar la frecuencia, por ejemplo, cuántos sujetos hay acá o cuántos sujetos están aquí en esta barrita o en la otra, ¿listo? Entonces están los histogramas, están las gráficas circulares, por ejemplo, se usa mucho en el caso, por ejemplo, de las encuestas, aquellos que van a aplicar encuestas. Bueno, ¿cuántos sujetos del 100% estuvieron o no respondieron esta pregunta? ¿Sí? O en la pregunta número 7, que es aspectos de actividad física, por ejemplo, cuántas horas o cuántos días a la semana hace usted actividad física. Entonces, hay una de 3, hay una respuesta de 4, hay una respuesta de 5, entonces yo lo puedo representar, por ejemplo, aquí en vez de un neutral hay 4, entonces 4 veces a la semana, 44.4% respondió que 4 veces a la semana. 5 veces al día, bueno, 5 veces a la semana, perdón, resulta que 5 veces a la semana respondieron el 2.3%. Entonces, es una manera también de forma descriptiva de presentar los datos, ¿listo? Esta se usa mucho para quienes van a presentar encuestas, o los que van a realizar encuestas, o los que van a realizar una entrevista, por ejemplo. Resulta que
En la encuesta había una pregunta sobre, bueno, ¿qué piensa usted del tema, no sé, motivacional? Algunos respondieron que sí es importante, otros respondieron que no es importante, el 45% respondió que sí, el otro, no sé, 55% respondió que no. Entonces es una manera y una forma también de presentar los resultados de forma cuantitativa, aunque puedo tener datos cualitativos, por ejemplo, una encuesta o por ejemplo una entrevista. ¿Listo? Entonces estas son formas diferentes. Aquí hay otros tipos de gráficas. Estos se hacen muy fácil en Excel. No hay complicación, simplemente recoger los datos, colocar el tipo de gráfica que quiero utilizar y ahí me va a presentar muy bien. Estas grafiquitas se hacen muy fácil. Creo que ustedes la saben realizar, entonces ahí no va a haber problema. Entonces, aparte de esto, que se usa mucho en los artículos científicos, espero que ustedes hagan este tipo de estadística, los que tienen o los que van a realizar un tipo de intervención, que lo hagan de esta manera, y aquellos que los quieran presentar así, pues también es válido, no hay ningún problema, ¿no? Pero, por ejemplo, aquellos que no quieren quedarse únicamente con la tesis, sino que esos resultados que obtuvieron en la tesis lo quieran publicar. Entonces, vea, esta es una forma o es la forma un poco más correcta de poder presentarlo. En inglés, para que vayan asimilándose los conceptos. ¿Listo? Normalmente se van a encontrar como mean and standard deviation. Ahí aparece deviation, ahí se comieron la S. Entonces, se van a encontrar textos que dicen mean and standard deviation y ustedes, bueno, ¿y qué es esa vaina? Bueno, la media y la desviación estándar, ¿vale? A veces van a aparecer máximo, mínimo, el rango, la simetría o la kurtosis. Estos son términos un poco complejos, vamos a tratar como de verlos durante las clases. Creo que por ahí algunos que otros términos se nos van a cruzar. Pero importante, media y desviación estándar, ¿por qué? Porque en la globalidad y en la totalidad, y sé que ustedes lo han visto en los textos que han tenido que analizar, aparecen, ¿listo? Media y desviación estándar. Ya ustedes, con la sesión de hoy, creo que se llevan más o menos una idea de cómo interpretar esas tablas. Ya más adelante, cuando veamos significancia estadística, van a poder comprender qué es esa P que aparece ahí, por ejemplo, o qué es esa S o significancia que aparece ahí, porque aparece 0.0 no sé qué, 0. no sé qué, tanto. Entonces la idea es que podamos interpretar esos datos también. Bueno, ahora, como les había dicho al principio, vamos a observar qué es el software. Se los voy a explicar así más o menos cómo se usa. Durante las sesiones vamos a ir utilizándolo, por ejemplo, cuando vayamos a hacer los análisis de datos, cuando vayamos viendo prueba estadística por prueba estadística, también lo iremos usando. Pero por ahora vamos a hacer es una visualización general de, bueno, qué es lo que nos muestra este software, cómo lo debo utilizar, cómo lo puedo ir utilizando. Entonces vamos a hacer esa tareita, ¿listo? Ya llegando aquí, ¿cuántos hicieron la tarea como de al menos indagar cómo descargarlo, cómo lo pueden descargar, si no han hecho la tarea, si apenas ingresaron hoy? Entonces es muy importante que vayan como mirando cómo pueden descargarlo y lo puedan tener en sus computadores o en el equipo que manejen. ¿Listo? ¿Alguien? Pues, profe, yo ya intenté mirar lo del software, pero me está diciendo algo de la versión del... Yo como tengo Mac, es un poquito cansón para la versión. Entonces ahí Ok. estoy intentando mirar a ver si lo puedo descargar o algo. Listo, no hay problema. Igual tú estás trabajando con un grupo, ¿sí? Sí, sí, señor. Listo, entonces tratar como al menos alguien del grupo tenga el software, ¿sí? Al menos alguno del grupo, Listo, profe. para que, Vale, gracias. para que puedan realizar pues, las diferentes tareas que vamos a tener. Laura. Profe, yo lo intenté descargar, pero no sé si por mi PC, que es Lenovo, no me dejó descargarlo. Me pide siempre como algo monetario, entonces no sé hay qué hacer. Digamos que Angie me envió el link, porque Angie pues vio contigo, y me envió el link de cómo ella lo descargó, pero ella tiene una versión muy diferente al mío. Listo. Entonces, pues ahí ¿Versión de qué? ¿De Windows o de...? sí, de como tal del programa, pues de Ok. sí. Listo, no importa la versión que puedan descargar, lo importante es que lo tengan ahí. Las versiones no cambian mucho,
Simplemente, por ejemplo, le agregaron una corrección del interfaz o temas así pequeños. Pero entonces la idea es que busquen y observen a ver cuáles puede facilitar. Yo les dije el primer día, es un software pago, ¿listo? Entonces vamos a tratar de buscar como la forma de conseguirlo. Entonces hay unos que vienen como packs o así en YouTube, de mostrar el video y eso sí. La idea es que los tengan, ¿vale? O sea, la idea es que lo puedan tener y que lo podamos utilizar y que ustedes también lo empiecen como a manejar porque pues al final les va a servir mucho para el análisis. Sin embargo, Profe, si no lo pueden descargar, pues miramos cómo hacer esos análisis en Excel, entonces, que profe, es como lo que más usamos. Sí, perdón. lo otro, digamos, era que pues sí me pegaba un costo, pero entonces también decía como gratis que podía ser un mes, pero no sé por qué muchas versiones, digamos, no utilizan como ese tiempo del mes, sino también lo dejan libre. Entonces, pues para saber si ese el mes sí dura o qué es que ahí, pues digamos, ya eso depende, ¿no? Sí, por ejemplo, te dan el mes, pero pues en un mes no vas a poder hacer todo el análisis de los datos, ¿sí? Porque probablemente lo utilicemos más de un mes. Entonces, la idea es que traten o busquen una persona que sepa de ese tema de sistemas que les pueda ayudar a descargar el software. ¿Listo? Yo lo descargué a través de un video de YouTube, entonces seguí los pasos, paso a pasito, paso a pasito. Sí es demoradito siempre, pero pues lo tengo ahí. Es una versión, no es la actual, no es la nueva, pero pues sirve para hacer análisis, entonces ahí no hay lío. Hay algunos temas que vienen como medio bloqueaditos que yo no puedo usar, pero pues sirve para hacer los análisis más importantes, lo descriptivo, las medias, la varianza, el test student, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahorita se los muestro, pero igual inténtenlo. La idea es que lo puedan tener para esta o para la próxima o la otra clase. ¿Listo? Sin embargo, yo les voy a ir ejemplificando dentro del software que yo tengo acá, pero la idea es que lo puedan tener para que ustedes puedan cacharrearlo, entenderlo un poco más y también porque vamos a realizar algunas actividades. Sin embargo, miraremos otras opciones, como por ejemplo Excel, aunque Excel pues nos va a permitir es un poco más complejo. Está RStudio, pero RStudio es mucho más como un tema de programación en donde hay que realizar ecuaciones ahí iremos observando qué otro software podemos utilizar aparte de ese. Entonces, miren, busquen, hagan todo lo posible. Si me dicen, no, profe, definitivamente grave, entonces miraremos otras opciones, ¿listo? Profe, qué pena, ¿cómo es el nombre del software? SPSS. Se los voy a anotar aquí en el chat. Vale, gracias. Listo, profe, gracias. Profe, yo te iba a preguntar si es el Statistics o el Modeler, o los dos. Está el de estadístico. Bueno. IBM, el CPSS. Ahí lo coloqué, SPSS. Busquen en YouTube, busquen en video cómo descargar SPSS al computador. Entonces ahí les mandan el paso a Em, paso, etcétera. pues no sé, pero voy a enviar un link por el chat que es que ahí dice como de forma gratuita y también aparece el modeler en edición de estudiantil, pero creo que la versión gratuita no tiene límite de tiempo, entonces voy a enviar ese link por el chat para que Eso, eso, lo abran. eso. Muchas gracias, María. Listo. Y miran ahí el link y pues si les funciona, súper. Listo, voy a compartir aquí pantalla. Déjenme y lo abro. Listo, ahí María envió el link. ¿Están viendo pantalla? No, no he compartido, ¿no?
Bueno, entonces eso es estadística descriptiva, ¿listo? La mayoría lo tendrán que hacer, entonces vayan tomando apuntes de, bueno, necesito hacer estadística descriptiva en mi trabajo. Déjenme que estaba como lento. Listo. Si no entienden algo, pregunten, ¿listo? Pero bueno, el tema de hoy es como medio breve, entonces no hay una hora libre. Alex. Profe, ¿cómo está? Qué pena, es que el internet se me Sí, se escucha acaba feo. de conectar, profe. Se me fue hace Ok, como 15 minutos. ¿listo? ¿Qué pasó? Profe, ¿sí me escuchas? Se entrecorta. Escribe por el chat. Escribe por el chat cualquier cosa. ¿Listo? Porque se traba. Ahí se ve el software, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando ustedes lo abran, les va a aparecer así. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí me dice dar licencia al producto. Entonces, si yo le doy dar licencia al producto, me toca pagar, ¿vale? Mientras tanto, no. Entonces, lo tengo así, entre comillas, gratuito. Me permite tener las funciones más importantes de análisis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto lo voy a cerrar acá. Es una interfaz más o menos parecida a la de Excel. Cuadritos, etcétera, 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 etcétera. Acá tenemos como dos pestañitas. Está la vista de datos y está la vista de variables. Cuando vamos a insertar variables, obviamente aquí esto me permite, por ejemplo, extraer o importar datos desde Excel. Entonces, si yo tengo mis datos en Excel, yo puedo darle clic acá y seleccionar alguna base de datos. ¿Listo? Por ejemplo, pues acá no tengo ninguna base de datos como para usar, yo decirle, no, voy a usar esta. Creo que tengo un ejemplo por ahí, sin embargo, lo haremos ahorita, ¿vale? El software me permite extraer datos, me permite hacer toda una gama de posibilidades. Puedo exportar también los datos, por ejemplo, a alguna base de datos, puedo guardar dicha información, entonces tiene algo muy parecido a Excel. Y tenemos esta pestaña que es la vista de variables, ¿listo? Esta partecita la usamos para darle nombre a las variables, categorizarlas, por ejemplo, qué tipo de medida es o qué rol le voy a dar. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esta partecita aquí para que ustedes vayan comprendiendo cómo funciona. Entonces me voy a vista de variables y yo voy a hacer, por ejemplo, tengo en la primera variable la edad. La primera variable es la edad. Entonces yo le doy allí. Automáticamente yo coloqué el nombre aquí. Si yo me voy a vista de datos, ya me aparece la edad. ¿Listo? Como una variable. Entonces ahí me aparece el nombre de la edad de tipo numérico y la medida dice que es desconocida. Entonces me voy a ir nuevamente a la vista de variables. Un valor numérico, aquí yo puedo cambiar el tipo de valor. Entonces, si es numérico, si va con una coma, si va con un punto, si es notación científica, fecha, si es algún tema de pesos o de moneda, dólar, moneda personalizada, cadena, normalmente son numéricos, ¿listo? Los datos. La anchura va a ser, creo que este es la anchura de la columna. Si se dan cuenta, se va como agrandando acá la columna. Y los decimales, si yo reduzco acá, creo que se reduce acá. No, sigue igual, no sé esto de anchura para qué será, no me acuerdo. Y los decimales, bueno, ¿cuántos decimales quiero que aparezcan? Normalmente como es edad, pues no hay necesidad de decimales, ¿no? Simplemente es un valor exacto, 25, usted no tiene 23.4 años, al menos que se contabilicen los meses. Sin embargo, normalmente, pues la edad es un número exacto. Valores, aquí en valores yo puedo agregar etiquetas de valor. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo diferente. Datos perdidos, esto normalmente se usa cuando voy a hacer un análisis
observar, por ejemplo, hay una persona que en vez de colocar su edad 26 años, colocó únicamente el 2, un ejemplo. Entonces no puedo tener dentro de la población, todos tienen un rango de 25 a 27 años y uno que se equivocó y colocó 2 porque digitó rápido y mejor dicho, colocó 2, entonces ese puede ser un valor perdido o un valor que no es acorde a lo normal. ¿Listo? Creo que este sí es el grande, el que va agrandando la columna. Sí, ahí se dan cuenta, va agrandando la columna. Esto ya depende de cada quien cómo lo maneje. La alineación, es decir, dónde quieren ustedes que se alineen los datos. Normalmente uso el centro, entonces los datos se van a ir alineando ahí en el centro. Y la medida, aquí tenemos 3 tipos de medida. Escala, que es para valores numéricos. Ordinales, que es para datos que van ascendentemente, es decir, van de menor a mayor o de mayor a menor. Ya ustedes determinarán qué tipo de medida, o nominal, que se usa normalmente para datos cualitativos. ¿Listo? Le dan un nombre, una nómina a esa. En este caso, la edad es escala. ¿Listo? Vamos a colocar otra variable sexo o género. No sé cómo pretendan ustedes llamarlo, sin embargo. Entonces, este tipo de valor, normalmente, como estamos usando un software de análisis cuantitativo, pues debo dejarlo como valor numérico. ¿Listo? Ya después le voy a dar una notación a cada tipo de sexo que tengamos. Entonces aquí igual, no voy a usar decimales, no es necesario usar decimales, pero yo debo agregarle un valor a este término, porque resulta que tenemos más de un valor en la variable sexo. ¿Listo? Entonces yo me voy aquí a valores, le voy a agregar el valor número 1 a la variable femenino. Le voy a añadir. Entonces 1 significa femenino. Y le voy a agregar el valor 2 al masculino. Y por temas ahorita de inclusión, no sabe o otro. Si estuviéramos haciendo una encuesta, por ejemplo. Entonces, esto es femenino, masculino u otro. ¿Vale? Le voy a aceptar. Entonces, esto me dice, mire, usted para esta variable tiene 3 etiquetas. Femenino, masculino u otro. ¿Vale? Dependiendo de lo que me responda la gente. Columnas igual, Este es un valor, una medida de carácter. Puedo colocarlo escala o puedo colocarlo nominal. Porque ellos me van a decir, no, mire, yo soy masculino, femenino u otro. Entonces, esa entrada va a ser de carácter nominal. Entonces, yo aquí voy colocando las variables. Por ejemplo, ustedes ya han recogido unos datos, edad, sexo, peso, índice de masa corporal, y después van a tener que colocar los resultados. Por ejemplo, después de las 6 semanas de entrenamiento pliométrico que yo realicé, después de las 6 semanas de entrenamiento pliométrico, pues yo tengo unos datos para el pretest y tengo unos datos para el post-test. ¿No? Esos valores normalmente son numéricos, son de valor escala. ¿Listo? Y yo voy construyendo mi tabla, ¿vale? Cuando me voy a la vista de datos, pues listo, ya yo tengo unos datos, tengo aquí los del pretest, tengo aquí post-test, tengo la edad, tengo el sexo, ¿listo? Entonces yo, supongamos que tengo los datos en una hojita de Excel, tal cual están acá, o tengo los datos, los escribí, por ejemplo, en una tablita, en un cuaderno, entonces voy anotando, listo, edad, 25, 24, 23, 26, 24, 27, 28, tengo uno de 24, 23, tengo uno de 21, 25, 28, 27, 30, 34, 24, perdón. Listo, tengo 15 sujetos, evalué 15 sujetos, ¿vale? Para un tipo de, no sé, valoración de la fuerza, un entrenamiento de la fuerza de una semana, o de 3, 4 semanas. Tengo niñas, tengo 5, tengo aquí 5 hombres,
y tengo aquí, repartámoslos así, digamos que no tenemos otros, 10 y 10, para no pelear. Y estos fueron los datos del pretest. Entonces, no sé, yo me voy a variables. Fue centímetros en pretest para el tema pliométrico, sigamos con ese tema. Entonces, aquí sí, importante añadir los decimales, al menos 3. Coloco yo normalmente. Valores, ta, 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 ta. Y esto coloquémoslo en el centro para que se vea medio bonito. Entonces, les estoy mostrando más o menos cómo funciona el software. Listo, entonces este sujeto en el pretest obtuvo 30,5. Entonces ahí me pone los dos decimales, los tres decimales, 30,500. Pues quitémoslos, dejémoslos solo en uno, un decimal, y listo. Ahora inventémonos los datos. A ver, este sujeto fue de 25,4, 22,3, así como... Listo, ¿vale? Entonces resulta que después de las 2 semanas de intervención, pues supongamos que este mejoró así, sacó fue 31, esta chica sí, esta sigue así, este fue 26,4 más o menos, o sea, no mejoró, no, coloquémosle que mejoró, sino un poquito, 27, este fue... Así el número exacto para no... Listo. Esos fueron los datos que recogí, ¿vale? Entonces yo quiero hacer un análisis de esos datos, porque yo puedo interpretar que todo el grupo mejoró, ¿sí? Tanto hombres como mujeres mejoraron, o el grupo que yo tengo mejoró, ¿listo? Sin embargo, no puedo entrar a hacer esa deducción desde el simplemente observar que este pasó de 35 a 31. Y, oh, mejoró. Increíble. O este 24,5 a 22. Oh, mejoró. Entonces yo puedo colocar aquí, mejoró, sí. Y a todos colocarle sí, por ejemplo. Sí mejoró, sí mejoró, sí mejoró. Pero la estadística no se basa en decir sí, sí mejoró al ojo, sino entrar a interpretar los datos y colocarlos verdaderamente un valor numérico y describir dichos datos. Entonces vamos a hacer estadística descriptiva, ¿vale? Yo quiero describir esta población, a observar qué tenemos y listo. Entonces el software nos permite hacer análisis. Entonces se van aquí a la partecita donde dice analizar. Entonces tenemos informes, tenemos estadísticos descriptivos, lo que usamos normalmente. Tenemos estadísticas bayesianas. Tenemos la comparación entre tablas, tenemos las que usamos normalmente, comparar medias, por ejemplo, simplemente comparo medias o tengo la prueba T para una muestra, tengo la prueba T para muestras independientes, tengo prueba T de muestras independientes, tengo prueba T para muestras relacionadas y tengo el ANOVA, que es también una, una prueba estadística que me permite comparar medias, pero cuando tengo más de un grupo, tengo más de 2 grupos, perdón. Tengo todo lo de los modelos lineales, modelos mixtos, correlaciones, que vamos a usar mucho también. Bueno, como que es una bivariada, que son parciales, que son distancias. Tengo también regresiones. Bueno, tengo un montón de posibilidades para hacer análisis. Vamos a describir. Entonces yo quiero frecuencias. ¿Listo? Yo quiero saber frecuencias, por ejemplo, de el sexo.
es decir, cuántos hombres y mujeres hay. Entonces aquí yo puedo elegir el tipo estadístico. Si quiero que me saque la media, por ejemplo, suponiendo que yo quiero que me saque la media de este grupo, aunque no me va a sacar la media porque es estadística netamente de frecuencia. Yo sé que tengo 10 hombres y 10 mujeres, pues, ¿para qué voy a sacar media? ¿Listo? Entonces aquí no habría ningún tema. Simplemente quiero que me arroje un gráfico, por ejemplo, un histograma. ¿Listo? Con las frecuencias. Entonces le voy a aceptar. Siempre se demora un poquito. Entonces automáticamente me arroja qué frecuencia tengo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 7 hombres y 8 mujeres. Es decir, no tenía 10 exactos. Pensé que eran 20, me equivoqué, pero bueno, tengo el N para sexo, es decir, el N es el tamaño, 15. Tengo 8 mujeres, tengo 7 hombres para un total de 15. Y me muestra el porcentaje. Por ejemplo, el 53.3% de mi población, de mi muestra, perdón, son mujeres, el 46.7% son hombres, el porcentaje válido sigue siendo el mismo y el porcentaje acumulado, es decir, la suma de este más este, después da 100, ¿no? Aquí 53 más 46, 100%, 100%, 100%. Y también el software me arrojó una tablita. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí ellos me arrojaron medias y desviación estándar, ¿sí? No debieron haberlo hecho porque simplemente es una interpretación descriptiva y yo quiero saber, bueno, cuántos hombres y cuántas mujeres tengo. Esto que ustedes ven acá es una tabla de frecuencias. ¿Listo? Obviamente ustedes ya saben cuántos hombres y cuántas mujeres tienen, pero resulta que tengamos una población de 200 sujetos. ¿Listo? Y yo no tengo como, bueno, hice todo el análisis y voy colocando que tal y fulanito son hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Pero al final el software me permite hacer esta parte de la frecuencia y determinar la frecuencia pues de manera mucho más rápida. ¿Listo? Y me presenta una tablita. Bueno, ya sé que hay mayor mujeres que hombres. Si ustedes se dan cuenta aquí, él me arrojó, no me arrojó el nombre, cuántos femeninos y masculinos, sino que me arrojó 0.5, 1 punto no sé qué, 1 punto no sé qué, ta, ta, ta. Esto yo lo puedo corregir. A ver cómo lo corregimos. Porque se fue. Estos datos que están acá no son los que quiero. Escala, creo que aquí en variables, sexo. Debería permitirme hacerlo acá, pero no me deja. Bueno, esto es más o menos una idea de lo que pueden hacer ustedes acá. Entonces voy a cerrar esto, no lo voy a guardar. Listo, entonces tengo ya la frecuencia. Ahora, quiero saber cuál es la estadística descriptiva para la edad. Entonces me voy a analizar, estadístico descriptivo, me voy también a frecuencias, o puedo ir acá a descriptivos también. Por ejemplo, edad. Aquí, ¿qué opciones tengo? Puedo sacar la media, la desviación estándar, el valor mínimo y el valor máximo. También puedo sacar la varianza, creo que la vimos ahorita. Continuar. Entonces yo quiero para la edad esos datos. Entonces aquí me tira el estadístico descriptivo. ¿Listo? Entonces tengo 15 sujetos en donde el rango mínimo o la edad mínima fue de 21 y hay un sujeto que tiene 30 años. ¿Listo? La media para la edad fue de 25.27 con una desviación estándar de más o menos 2.374. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, si yo a 25 le resto 2.3, me da más o menos 21. ¿Listo? Es decir, que hay un sujeto por encima de la media 2 años abajo, casi 3 años abajo,
y un sujeto más arriba, casi 3 años aproximadamente. ¿Listo? Y los datos, entonces, análisis descriptivo. ¿Listo? Ya yo sé cuál es la media de mi población. ¿Esto lo puedo hacer en Excel? Claro que sí, profe. Se puede hacer súper sencillo, simplemente la función promedio, cuánto es, ¿listo? Seguramente no le va a sacar enseguida la desviación estándar. Para sacar desviación estándar usted tiene que hacer otro proceso. Entonces aquí sale todo enseguida, ¿vale? Esto es estadística descriptiva. Ahora, yo quiero saber la media tanto del pre como del post. ¿Listo? Entonces me voy a describir únicamente para el pretest. Quitemos este fulanito acá. Para pretest y para posttest, ambos. Entonces, opciones. Tengo media, desviación estándar. Voy a quitar este tema de la varianza. El mínimo y el máximo también los voy a quitar. No, dejémoslo. ¿Cuál fue el dato mínimo y cuál fue el máximo? Y le voy a dar a aceptar. Entonces, para pretest, el mínimo fue de 22.1, en el posttest fue de 22.6, el máximo fue 39.9. Deben ser los mismos sujetos. Este debe ser el mismo sujeto y este debe ser el mismo sujeto. La media para uno fue de 27.6, mientras que la media para el otro grupo fue, más bien, para el posttest fue de 28.9. Y nos muestra la desviación estándar. Entonces yo con estos datos puedo ir armando mi tablita. ¿Listo? Entonces abro Excel, coloco la media para la primera toma y la media para la segunda toma, y listo, ¿vale? Puedo ir haciendo como más o menos la interpretación. Que en el pretest ellos me sacaron 27.6 y en el posttest me sacaron 28.9. ¿Será que hay diferencias significativas o no hay diferencias significativas? Entonces, este software me permite hacer un análisis también de las medias. Por ejemplo, yo quiero comparar las medias, digamos que esta es una sola muestra, ¿sí? Tanto para pretest como para posttest. Entonces, aquí me voy a opciones, tengo un intervalo de confianza del 95%, esto lo hablaremos más adelante, no me preocupe, y démosle a aceptar, a ver qué nos sale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparece la media, igual, mismos datos que aparecieron anteriormente, tanto la desviación estándar, prueba para una muestra. Entonces, ¿una muestra por qué? Porque tengo 15 sujetos, ¿vale? Después puedo hacer un análisis, por ejemplo, por grupo etario o por sexo. Entonces evalúo las mujeres y después evalúo los hombres. Puedo hacer dos análisis distintos, pero igual van a ser muestras, una sola muestra, básicamente. Entonces aquí me muestra, por ejemplo, la significancia bilateral, después sabremos qué es esto, de un 0.0000. Me aparece el T, que es, aquí nos refiere qué es lo que es. Dice, efectúe una doble pulsación para activar. A ver, activemos acá. Yo puedo, no, esto es para cambiar el tipo de letra y demás. No recuerdo ahorita qué es lo que es la T, creo que es el T, la prueba T, T-Student, obviamente. Aquí nos muestra, por ejemplo, la variación que hubo entre el pretest y el posttest, ¿sí? Los grados de libertad, el nivel de significancia, la diferencia entre medias. Aquí es 27 y aquí es 28, aquí es 24, Pero lo que nos interesa es este nivel de significancia. Por ejemplo, ya pude interpretar que hubo diferencias significativas en estos valores. Después entraremos a observar más adelante eso. ¿Quién tiene preguntas? ¿Alguien levantó la mano o escribió algo? No sé. Listo. Entonces, este es más o menos el software, ¿no? Entonces nos permite hacer análisis por ejemplo, miremos aquí medias. Si tengo muestras independientes, bueno, muestras independientes, no tenemos muestras independientes, estas son más bien muestras dependientes. Nos permite hacer muestras relacionadas cuando son dependientes. Nos permite correlacionar bivariadas,
¿Listo? Entonces tenemos correlación de Pearson, la TAV de Kendall, la correlación de Spearman. También hablaremos de eso, qué es y cómo las puedo utilizar. ¿Qué otras cositas aquí? Tipos de regresiones. Esto es para hacer más que todo gráficas. ¿Listo? ¿Qué otros temas? Bueno, trataremos de hablar de cada uno de estos en su debido momento. Hay como una etapa o como una pequeña actividad con cada una de las variables. En estos temas me van a ayudar ustedes, ¿no? La idea es que ustedes también participen en la sesión con la interpretación. Me imagino que algunos ya tendrán algunos datos recogidos. Vamos a ir como interpretando eso que ustedes tienen por allí. Habrá otros que tendrán que simular los resultados, ¿no? Así tal cual lo acabo de hacer yo. Decir, profe, tengo estos datos, los simulé, son 15 sujetos, tal, tal, tal. Y empezamos a hacer como nuestros diferentes análisis teniendo en cuenta nuestro plan de análisis estadístico. Entonces, este más o menos es el software, lo vamos a utilizar frecuentemente, pero es para que se den una idea de cómo funciona, ¿no? Si se dieron cuenta, me arroja los datos enseguida, automáticamente, y yo ya puedo entrar a realizar una interpretación de eso. Palabra clave, ¿no? Interpretación. ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo sé si verdaderamente la intervención que yo hice funciona o no funciona? Bueno, la estadística me va a permitir eso. Entonces, este es el software. Denme un segundo. Listo, ese más o menos es el software. Entonces, allí lo vamos a ir utilizando, que ustedes observen qué otro tipo de, de análisis pueden realizar. Pero la pauta inicial es que ustedes conozcan, bueno, qué prueba estadística puedo usar para analizar mis datos. Eso es lo que vamos a buscar primero. Entonces, anoten tarea. ¿Listo? Les voy a dejar un texto. El texto es de este autor, Begoña Bermejo. Se fue esta vaina. Este texto se lo voy a dejar ahí en el Moodle. Lo van a descargar. Este trabajo lo van a hacer. La idea es que lean el texto individualmente, pero que se reúnan en sus grupos de trabajo, ¿vale? Obviamente, si son solos, pues les va a tocar solos. El texto se denomina Análisis de datos en un proyecto de investigación. Este autor les va a dar las claves y las pautas principales para poder determinar cuál es la prueba estadística más adecuada para llevar a cabo el análisis de sus datos. Entonces, usted va a tomar esta primera pregunta. Esta primera pregunta, quiero que me entiendan, o sea, para no repetir. Esta primera pregunta se las voy a dejar en un foro, ¿listo? En la semana 1. Es más, creo que no voy a dejar foro porque creo que se copy-paste. No, voy a dejar esta primera pregunta, la van a responder en la semana 1. Es decir, esta pregunta se la voy a dejar en la semana 1 como tarea en la semana 1. ¿Listo? Es simplemente responder esta pregunta. Esta la van a colocar, esta la van a realizar individual. Esta primera pregunta es individual. ¿Listo? ¿Qué es un contraste de hipótesis y cuál es el tipo de estadística que se usa para dicho proceso? La respuesta a esta pregunta está acá en este texto, así que no hay lío. Simplemente se sientan a leer juiciosamente y buscan la respuesta. Ahora, esta segunda respuesta sí la van a colocar en la semana 2, que es donde les voy a dejar allí la tarea. Voy a colocar pregunta 1, semana 1, pregunta 2, semana 2. Aquí me van a montar un Word, al igual que acá. ¿Listo? Es más, puede ser el mismo Word, tanto a pueden responder las mismas preguntas en el mismo Word y subir el mismo archivo tanto en la semana 1 como en la semana 2. Según el tipo de alcance y variables establecidas en su estudio, ojo, tipo de alcance, ustedes ya determinaron el alcance de su estudio. Hay algunos que tienen descriptivo, hay algunos que tienen correlacional,
Hay algunos que tienen, se me olvidó, comparativo, Experimental, profe. experimental y el otro, sí, se me olvidaron. Entonces, simplemente con el nombre usted ya sabe qué tiene que hacer. Descriptivo, correlacionar o, bueno, los otros que haya por ahí. ¿Cuál creería usted, es la pregunta, que es la prueba estadística más adecuada para llevar a cabo el análisis de sus datos? ¿Cuál es la prueba estadística o las pruebas estadísticas más adecuadas para llevar a cabo el análisis de sus datos? Y esto lo va a tener que argumentar. Esa respuesta la va a encontrar en este artículo. ¿Listo? Entonces siéntese a leer. Usted puede diseñar una tabla, puede diseñar un mapa conceptual, puede diseñar lo que quiera para argumentarme cuál es el tipo de prueba estadística más adecuado para llevar a cabo el análisis de los datos que usted va a recoger según el tipo de alcance y según las variables establecidas o que usted ha establecido en su estudio. Entonces, mucha atención, ¿no? Preguntas, dudas sobre la tarea. Está sencillo. Simplemente es leer el texto y responder esas preguntas, ¿vale? Profe, ¿el Entonces, trabajo lo hacemos todos o solo uno por grupo y los nombres? en la primera semana lo tienen que enviar todos. ¿Listo? En la segunda semana lo pueden enviar un integrante del grupo y colocan los nombres. ¿Listo? Listo. Esta primera pregunta es importante que cada uno la responda, porque quiero y es importante que tengan muy bien como el concepto, bueno, que es un contraste de hipótesis, que tengan muy bien claro qué es lo que es, y también el tipo de estadística que lo vamos a ver en la próxima clase, que se usa pues para poder contrastar una hipótesis y ustedes tengan que cuando entren a la clase, usted, listo, esto ya lo leí, ya sé cómo es, ¿listo? Y no tengamos tanto, porque si es un tema un poquito como tedioso y medio enredadito, entonces que ya ustedes tengan una idea de lo que es, de lo que significa eso. Sí, preguntas. Profe, la primera pregunta es individual, ¿cierto? Pero la segunda se contesta en grupo o individualmente también. La segunda se contesta en grupo, Ok. ¿listo? Si usted tiene, pues obviamente su grupo de trabajo. Si está individual, pues le toca individual. Entonces, ya con más, teniendo un poquito más de cabecitas pensando, pues ustedes ya pueden entrar a interpretar, bueno, nuestros datos son estos. Yo creo que según lo que nos dice el texto, nuestra prueba estadística debe ser esta y esta, y usted tiene que argumentar por qué. ¿Listo? Argumentar por qué según su alcance y según sus variables. ¿Listo? Entonces, ojo a cómo van a argumentar. Yo me voy a fijar mucho en el argumento que ustedes den. ¿Otra pregunta, otra duda? Profe, ¿ese documento no lo dejas tú en Mood? Sí, Sí, para leer. yo se los dejo ahí en material complementario, coloco artículo, y ahí lo pueden leer, lo pueden descargar. Listo, listo, profe. ¿Otra duda, otra pregunta o entendida la tarea? Entonces, Entendida, profe. el artículo van a encontrar en Moodle, la primera pregunta en la semana 1 y la segunda en la semana 2. Pueden contestar ambas preguntas en un archivo Word y subir. ¿Listo? La primera es individual porque quiero que entiendan lo que significa esa temática. Y la segunda sí se pueden reunir en grupo para que vayan pensando y eso hace parte del plan de análisis estadístico que ustedes van a tener que realizar un poquito más adelante. Creo que ya esa misma sesión lo adelantaremos. Entonces, ya para resumir, lo que queremos es que ustedes realicen la sección de análisis estadístico. Ya con la tarea que se les va a dejar van a tener un poquito más presente lo que se va a realizar en esta sección. Entonces van a poder ir construyendo esta parte. ¿Listo? Una vez ya visto todos como todo el recorrido por las pruebas estadísticas, ustedes ya van a poder determinar, bueno, esta es la que voy a usar, ya sé cómo se usa, ya sé cómo implementarla desde el software o desde algún otro componente. Pueden construir esta sección tiene que quedar no tal cual está aquí, pero yo les he dicho a ustedes, tomen un artículo como ejemplo, guíense y
pues una vez uno tiene una guía, pues puede interpretar o realizar esa sección un poco más fácil. Creo que se los he dicho casi siempre, tomen un artículo como guía o un trabajo de investigación como guía y eso les va a permitir construir esos apartados mucho más fácil. Esto, vuelvo y repito, es descripción. Entonces me centro en qué es una descripción. En este caso tenemos, por ejemplo, porcentajes para un polimorfismo. Y aquí tenemos nuevamente estadística descriptiva. Si ustedes se dan cuenta, está la media, min, SD, que es la desviación estándar. Entonces está la edad, está la altura y está el peso en kilogramos. Si ustedes pueden observar, acá hay un poquito más de población, un poquito más, hay mucha más población, más muestra, perdón, con relación al texto que vimos inicialmente, 100 versus 101, entonces pues se pueden sacar muy buenos resultados con relación a esto. Sin embargo, como yo les dije, para hacer un análisis estadístico o que se les facilite un poco, tratar de tener una muestra un poco más accesible. Evaluar 100 deportistas y 101 controles, pues es una tarea que requiere es bastante laboriosa y se necesita pues contar con muchos elementos. En este caso los parámetros son las frecuencias genotípicas para un gen y las frecuencias alélicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son frecuencias. ¿Cómo las presentan? Para el grupo RR, es decir, genotipo RR, para el gen, para este gen, hubo 33 acá, hubo 29 acá, para un total de 69, hubo 50 acá, 56 acá, para un total de 106, hubo 18 acá, 15 acá, para un total de 33, entonces eso es frecuencia, eso fue el análisis, el primer análisis que hice. Bueno, ¿cuántos de RR hay? 33 acá, 29 acá, 69, listo. Eso en porcentajes, ¿qué significa? Que el 32% fueron RR, que el 49% fueron RX y que el 17.8% fueron XX. ¿Listo? Después determinó los alelos. Bueno, estos representan el 57, estos representan el 42, estos representan el 57, estos representan el 43. Después ya yo puedo entrar a hacer estadística inferencial y determinar si hubo o no diferencias entre ambos grupos. ¿Listo? Eso es lo que significa describir. La mayoría lo tendrán que hacer. Ustedes decidirán, voy a presentar porcentajes, voy a presentar frecuencias, voy a presentar la media y la desviación estándar de mi población. Entonces, eso ya queda en sus manos. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Espero hayan entendido y comprendido un poquito la idea de lo que se quiere realizar con esta primera partecita de la asignatura. Esa tareita que les dejo muy clara, por favor, o sea, traten de argumentar muy bien por qué va a utilizar esa prueba. Si le queda mal, no se preocupe, ¿listo? La idea es que podamos con el tiempo ir corrigiendo ese tema, pero que usted tenga más o menos la idea con la lectura del texto, que la idea es que lo lea muy bien, juiciosamente, se sienta a leerlo de principio a fin y con esa lectura usted puede argumentar muy bien esa tarea. Entonces, no es más. No sé si tengan más dudas, más preguntas. Voy a hacer aquí un paneo de los que vinieron. Aquel que no se haya registrado aquí en la lista, no llame lista, solo les pedí el código, entonces anótenlo ahí, quien no lo ha anotado. Profe, una pregunta. ¿Cuántos integrantes sería adecuado para tener una buena muestra de población? ¿Cuántos individuos? ¿Cuántos individuos, sí? Yo creo que una buena, yo O les decía, adecuada para nosotros realizar el el estudio. semestre pasado, les estamos pidiendo, lo que ustedes están haciendo es investigación formativa. No les voy a pedir yo, por ejemplo, una muestra de 100, 200 sujetos, al menos que hagan una encuesta, ¿sí? Si usted tiene la posibilidad de hacer una encuesta a 50, 100, 200 sujetos, pues vaya y venga, porque es mucho más sencillo, porque ellos simplemente tienen que sentarse a responder unas preguntas. Pero, por ejemplo, si yo voy a realizar una intervención, tomemos como ejemplo el texto que estaba ahí. Si ustedes se dan cuenta, el texto realizó 6 semanas de entrenamiento plométrico y por mucho tenían que
Tenían 17 y 17, eso suma a 34 sujetos, ¿listo? Entonces, 30 sujetos que usted tenga está bien. Me parece una muestra aceptable. Si tiene menos de 30, pues también es válido, ¿listo? Usted está haciendo investigación formativa y eso le va a permitir obtener a usted unos resultados. Y usted tiene una pequeña muestra de una población gigante. Ojalá pudiera evaluar uno, por ejemplo, en mi tesis yo voy a evaluar más de 200 sujetos, ¿sí? Entonces eso requiere, obviamente no lo estoy haciendo yo solo, tenemos un grupo de trabajo, pero hablemos de que son 2 universidades las que están participando en la investigación. Entonces, somos casi 20 personas que estamos recogiendo sujetos, los semilleros de investigación que nos están ayudando, ¿sí? Entonces, como ustedes son 3 por mucho en un grupo, pues imagínense 3 sujetos evaluando 100, 50, 60, 70 personas, ¿sí? Teniendo en cuenta que también, por ejemplo, si ustedes van a realizar una intervención de 4 semanas, pues tienen que tener durante 4 semanas 70, 100 sujetos bien juiciositos yendo a entrenar. Y va a ser complejo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, por eso se les pide una muestra, o sea, considerable, pero no tan grande, una población que ustedes, una muestra, un tamaño de muestra que ustedes puedan manejar, tener allí siempre. Inclusive pasa que, por ejemplo, si usted está laborando y usted está trabajando, los chicos no van siempre a los entrenamientos, siempre hay uno que falta el sábado, siempre va uno que falta el partido, la mayoría van al partido, otros no van al entrenamiento, entonces imagínense tener la muestra bien concentrada como en el estudio. Entonces va a depender mucho de ustedes, que si por ejemplo tienen 10 sujetos, 15 sujetos, esos 15 sujetos sean firmes, fieles, es decir, vea, usted no puede fallar, mejor dicho, les toca a ustedes, si van a realizar la intervención, poder estructurar un horario, un cronograma, en donde todos puedan ir, todos pueden asistir a las 7 de la noche, entonces a las 7 de la noche estaremos ahí puntuales, llovió, mejor dicho, cayó lluvia, entonces yo normalmente hago mis sesiones al aire libre, venga, consigamos un lugar donde para no perder, ¿sí? O sea, usted tiene que pensar en todo eso, entonces es muy importante esos temas y el tamaño de la muestra máximo 30 está bien, pero si usted tiene de 30 para abajo, no hay ningún lío. Ah, listo, profe, gracias. Hay unos que tienen, recuerden que yo les hablé sobre estudios de caso, hay unos que tienen solo una persona, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito estuve en una reunión Profe, con un man en Australia y él decía, hay un estudio que tiene un N de 1, es un caso de estudio, y es un estudio de caso, y la persona que evaluaron era Neymar. Entonces, imagínense tener a Neymar y poder evaluarlo, de sacarle sangre, mejor dicho, que el VO2, que no sé qué, y solo con Neymar, ¿sí? Entonces yo puedo tener, listo, no tengo a Neymar, pero tengo un sujeto que puede evaluar, pues evalúelo, ¿listo? Y de ahí se pueden sacar mínimas conclusiones, pero se puede hacer una investigación, ¿sí? Creo que alguien iba a preguntar. sí, yo, profe. Sí, lo que pasa es que yo iba a decir que el grupo que yo puedo intervenir, como hay que dividirlo por población, ¿no? O sea, hacer una población mínima, o sea, exacta, sí, sí, categoría sub-23, pues los sub-23. En el caso Ujú. mío sí son como 45 jugadores, pero no todos tienen esa edad. Hay unos más jóvenes, otros más mayores, ¿sí? Entonces, Ok. en ese caso, ¿qué podría yo hacer para poder... Sigo dividiéndolos por edad, sabiendo que, por ejemplo, es fútbol. O sea, ellos hacen parte de la categoría sub-23. Sí, Entonces, ellos, o sea, independientemente de la edad, ellos son ellos hacen parte del equipo, ¿sí? sí, señor profe. Por condiciones técnicas, por condiciones tácticas, hacen parte del grupo. Entonces, yo voy a evaluar el grupo sub-23. Si hay unos más jóvenes, si hay unos más jóvenes o otros más, o todos un poquito mayores, eso no es problema mío. Yo estoy evaluando el equipo, Ah, ok. Listo, profe. ¿listo? Y si son 40, listo. Si tengo la posibilidad de tener los 40, evalúo los 40. Entonces, yo creo que tú es de motivación. Bueno, hago el test, la encuesta de motivación y después los test de rendimiento con los 40 sujetos. Si vas a hacer una intervención, no sé, bueno, ya con esos datos recogidos se puede hacer un análisis un poquito
bien chévere, son 40 sujetos, es una población aceptable. Listo, profe, Pero gracias. pues ellos hacen parte del equipo, entonces ahí él no, digamos, no es como sí, no es problema mío que haya jugadores menores o mayores dentro de la categoría sub-23. Yo estoy evaluando el equipo sub-23 y hay niños, perdón, hay jóvenes de 20 y hay otros de 24, entonces, listo. Entonces, ahora, 40 sujetos, no voy a hacer una tabla con 40 sujetos, entonces ahí toca hacer la media de la edad, fue de tanto, la desviación estándar fue tanto, más o menos esto, más o menos lo otro, y uno entra ya a interpretar esos datos un poquito mejor. Entonces, no sé, más dudas, más preguntas, ¿todo claro? Listo, entonces nos vemos el próximo martes, Dios mediante, muchachos, que tengan una feliz tarde. Ya hoy voy a dejar el Moodle bien arregladito para que ustedes tengan tanto la grabación de la semana pasada como esta, y voy a subir allí otros temitas como el cronograma y esos temas para que los tengan allí presentes. Entonces, feliz día, hagan la tarea si pueden ahorita, creo que tienen tiempo. Entonces, no es más, que estén bien. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Profe, muchas gracias, que esté muy Gracias, bien. profe, buena Hasta tarde. luego, profe, gracias. Que estén bien, ¿vale? Gracias, profe. Gracias, Buena tarde. profe. Chao, Hasta chao. luego, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. ¿Listo? Gracias, profe, buena tarde, que esté bien.